se ha titulado La importancia de la Biblia en tiempos peligrosos. Las cartas que escribe Pablo a Timoteo alrededor del año 60 fueron dos cartas muy particulares. Timoteo era un joven pastor en la iglesia en Éfeso y Pablo quiere darle a través de estas cartas mucha claridad de cómo organizar y presidir una iglesia, pero también de muchos consejos de tipo personal. John Stott dice: mientras Pablo está en una celda, prisionero del Señor, está muy preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente, mientras escribe esta carta, ahora piensa en la maldad de los tiempos, en la timidez de Timoteo. Timoteo era débil aún y la oposición que iba a recibir era tan fuerte. Lo que vamos a leer a continuación, hermanos, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 17, va a ser una radiografía de lo que sucedía en ese tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta cómo se ajusta tan bien a nuestros tiempos actuales. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Tiempos peligrosos, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué son los postreros días? Los postreros días empezaron con el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 17, de 50 días después de la resurrección de Jesús, también conocido como el día de Pentecostés. Desde ahí es que nosotros tomamos el inicio de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47 nos mencionan cómo la iglesia se fue desarrollando en las casas. Desde ese nacimiento de la iglesia podemos nosotros discernir cuáles son estos postreros días. Es más, como creyentes nosotros debemos saber discernir los tiempos. En Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, Jesús reprendió a los líderes. Escuche, les dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para Jesús era muy importante que nosotros entendiéramos cuáles son los postreros días. Por el tiempo voy a tratar de resumir algunas cosas. Los postreros días es esta etapa entre el nacimiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Toda esta etapa son los postreros días. Según el pasaje en 2 Timoteo 3:1 dice: los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso tiene una idea de llevar dificultades, situaciones estresantes. Esta palabra se utilizó de una palabra en griego que se traduce para hablar de los peligros de animales salvajes. Solamente se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra mención que se hace de esta palabra, tiempos peligrosos, está en Mateo 8:28, cuando se habla de 2 endemoniados gadarenos que eran feroces e indomables como bestias salvajes. Tiempos peligrosos. De los versículos 2 al versículo 5, el apóstol Pablo va a hacer una descripción de la condición humana en estos tiempos peligrosos. Quiero hacer una aclaración. Para Pablo, la preocupación no está, y escuchen bien esto, no está en que los tiempos postreros tienen que ver con guerra, hambre o enfermedad. La perspectiva de Pablo es que hay gente malvada en este tiempo. Entonces, si hablamos de tiempos postreros, una idea es: seguramente va a haber guerras, pestes, pandemias. No, en este sentido, en esta parte de la Biblia, Pablo se está enfocando en algo importante. ¿Qué clase de personas tenemos en los tiempos postreros? Vamos, versículos del 2 al 5. ¿Qué dice Pablo? Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la radiografía de las personas en los postreros días.
Como le expliqué, postreros días desde el nacimiento de la iglesia hasta que el Señor venga. ¿Qué tipo de personas y qué tipo de condición humana tenemos en los postreros días? Hombres amadores de sí mismo. Esto es característica de nuestra época actual. ¿De qué estamos hablando? Que a los hombres y a las mujeres se los motiva a amarse a sí mismos. Hedonismo, placer. Este tipo de amor es fundamental para que la persona sea saludable. Hoy en día hay muchas enseñanzas que en vez de enseñanza bíblica parecen una charla motivacional. Le doy un ejemplo. Un pastor le cae mejor a las personas cuando les dice: tú puedes, tú lo vas a lograr, el éxito está en ti, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y utilizamos un montón de estrategias, muchas veces no para enseñar la Biblia, sino para que la gente se sienta bien consigo misma. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque Pablo dice: en los postreros días van a haber hombres amadores de sí mismos. No necesitamos ser motivados a amarnos a nosotros mismos. Este amor es natural en nosotros. Tampoco debemos enseñarnos a odiarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto al amor que debemos tener? Romanos 12:3. Dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenemos que vernos como realmente somos, tanto lo malo que está en nuestra carne como la gloria de lo que somos en Cristo Jesús. Una persona, hermanos, yo no sé si usted ha escuchado estas palabras como empoderamiento. No existe en toda la Biblia algún pasaje donde Dios quiera compartir su poder o quiera que la gente se empodere. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, ¿sabe cómo empieza? Dice: Jesús dijo: toda potestad me es dada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No hay ninguna persona que tenga que ser empoderada más que Jesucristo mismo. Esto del empoderamiento está generando una dinámica muy interesante. El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del hombre. Disculpe si alguien se siente ofendido, pero la verdad es que no hay ningún sustento bíblico para decir que una persona debe ser empoderada. Este es el problema de la condición humana en los postreros días. Gente que se ama a sí mismo a tal grado de creerse más que los demás. No es un accidente que la primera de las cualidades de estos postreros días sea una vida centrada en el yo. La palabra que se utilizó para hablar de amadores de sí mismo es pilautos en griego. ¿Sabe qué significa? Amor excesivo por mí mismo. La esencia del cristianismo, hermanos, no es la coronación de una persona, sino la anulación del yo. La idea del cristianismo no es que tú sobresalgas, que tú reines, sino que tú te sujetes, que te humilles, que tú entiendas cuál es mi posición delante de Dios. Dios es todo, todo. Pablo continúa diciendo: habrá hombres avaros. El amor al dinero no es nada nuevo, hermanos, pero en la actualidad tenemos la búsqueda del amor al dinero como nunca antes. Las redes sociales se han encargado de hacer del dinero un Dios muy actual. La gente vive en un estado permanente, continuo de consumismo. Tú estás mirando algo en internet y no pasa ni 10 segundos y te va a salir una publicidad. La gente que trabaja en marketing y la psicología de la iconografía es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuánto necesita una persona para ser atraída por un producto? ¿Sabe qué dicen los especialistas? 5 segundos. Solo necesitan 5 segundos de mostrarte algo con los colores y la música adecuada para que tú quieras tenerlo. Hay una mujer llamada Brenda Blackman. Ella dio un curso, escuche bien, su curso se llamaba ¿Cómo casarse con el dinero? Costaba $39 por persona. En este curso y en las conferencias que esta mujer dio,
durante su conferencia repetía 4 cosas a sus participantes. Tú tienes que repetir esto, decía la mujer. Quiero ser rico, merezco ser rico, soy rico, nací para ser rico. Qué interesante. Una persona le preguntó, ¿qué pasaría si consigo un hombre que gana $10,000 al año? Debes dejarlo, dijo Blackman. ¿Cómo? Es muy poco. Es más, otra persona le dijo, ¿qué lugar tiene el amor en las relaciones de este tipo si busco un hombre con dinero? Brenda Blackman le respondió, encontrar una pareja con tanto dinero es la parte difícil. Amar a una persona así es muy fácil. ¿Sabe cuál es la teoría de Brenda? ¿Cómo no podría amar a una persona que genera tanto dinero para hacer cosas maravillosas por mí? ¿Sabe qué es lo chistoso? Brenda Blackman era soltera cuando empezó a enseñar estas conferencias. ¿Cómo casarse con el dinero? Algo interesante del Salmo 73, no tengo claro ahorita el pasaje exacto, pero el Salmo 73 habla mucho acerca del consumismo. El Salmo 73, 7. Si usted revisa esto en su casa, el Salmo 73 habla de consumismo. Dice, los ojos, los ojos se les saltan de gordura. Yo he dado varios estudios sobre los dibujos animados y si usted revisa los dibujos animados, usted se va a dar cuenta que una característica en los dibujos animados, como por ejemplo la familia Simpson, es que tienen los ojos bien saltones, bien brotados, gorditos. Esto es simplemente simbología. ¿Qué simboliza? El consumismo. El hombre y la mujer en este tiempo están diseñados para consumir, para gastar. Pero Pablo dice, habrán hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemios. La vanagloria, la soberbia y la blasfemia, cada una actúa en una persona, diciéndote tú eres importante. Usted no importa, ni Dios no importa, lo único que importa soy yo. Eso es soberbia, vanagloria y blasfemia. ¿Sabe qué es lo interesante de estas 3 características? Que se ha vuelto una característica de la gente famosa. La gente famosa es vanagloriosa, soberbia y no importa lo que diga, vende. Así que muchos famosos tienen estas características. Pablo dice, habrá hombres desobedientes a los padres. Desde 1960 tenemos un colapso a nivel educativo respecto a la autoridad que se asumía de padres a hijos. Desde 1960, por si acaso, a nivel educativo vamos en decadencia. Actualmente hay niños que te amenazan con demandar. No puedes gritarles porque lo has dañado psicológicamente. No puedes lanzarles la chinela porque ya lo traumaste. Entonces, ahora no le digo que lance chinelazo, ¿no? Pero se va a dar cuenta de algunas cosas. Hoy en día es más difícil educar a un niño porque el sistema ha cambiado. A tal grado que, mire, un juez en Orlando, Florida, dictó una sentencia. Un niño de 11 años pidió el divorcio de sus padres, o sea, divorciarse de su familia y ser adoptado por otra familia. A pesar de que hay muy pocos divorcios legales entre padres e hijos, es mucho más común que los jóvenes simplemente no obedezcan. De eso está hablando Pablo. En los postreros días habrán hombres desobedientes a sus padres. Si yo le preguntara, ¿sus hijos le obedecen? ¿Por qué le obedecen? ¿Sus hijos están entendiendo el valor de la obediencia? Cuando hablamos acerca de la adoración, justamente hice esta relación. La mejor forma de adorar a Dios, según 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, es obedeciendo al Señor. Si tu hijo aprende a obedecer, créeme, está aprendiendo el principio básico de la adoración. Dios quiere que le obedezcamos. No le interesa si vienes con bonito vestido, si te sabes todos los versículos de la Biblia. Si no obedeces, no puedes adorar. Cuando un niño se rebela contra sus padres, no se está rebelando solo contra sus papás,
Se está rebelando contra Dios porque Dios le dio la autoridad a sus papás para criarle, enseñarle, corregirle. Cuando un joven me dice que cree en Dios, pero no obedece a sus padres, no sé en qué Dios cree. Pablo continúa, dice, habrá hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Sin afecto natural significa literalmente sin amor de familia. Quiere decir Pablo, en los postreros días va a haber gente que no quiere pasar tiempo con su familia. Yo necesito que usted haga una revisión personal. ¿Pasa tiempo como familia? ¿O su hijo es de los que prefiere estar con sus amigos antes que con usted? Eso está pasando. Los jóvenes prefieren pasar más tiempo con sus amigos que con su familia. Y cuando salen en tiempo de familia, todo el mundo está con su celular. Y es más, hay algunos jóvenes que defienden a sus amigos más que a su familia. Típica escena. Su mamá le dice, no me gusta que andes con ese muchacho. Es que tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Hay gente que defiende más a gente extraña que a su propia familia. Los postreros días. Pablo dice, habrán hombres calumniadores. Siempre se han dicho mentiras, pero actualmente, hermanos, la política, la calumnia es un gran negocio. Si usted revisa la televisión, ¿qué es lo que vende? La prensa amarillista vende increíblemente. ¿Qué es lo que le interesa hoy en día en las noticias? ¿Qué hizo tal político? ¿Cómo lo dijo y qué está haciendo con su vida? ¿Qué hizo tal famoso? ¿Cómo está yendo su vida? Porque eso es amarillismo. Cuando tú hablas mal de otra persona, eso es noticia. Un hombre tuvo que ganar una carrera fuera de Bolivia para que alguien le tire bola. Porque aquí en Bolivia nadie sabía de la existencia de ese hombre. Porque nuestras noticias no están enfocadas en los triunfos y el éxito, el esfuerzo, no. ¿Quién mintió? ¿Quién engañó? ¿Quién robó? ¿Quién mató? Hombres calumniadores. Pablo dice, habrán hombres intemperantes. ¿Qué quiere decir esto? Falta de control. Sexo, drogas, alcohol, comida, trabajo. Los hombres simplemente se dejan atrapar. Hay cosas que nos están drenando el tiempo, las emociones. Y muchas de esas se vuelven un vicio. ¿Usted sabía que hay gente adicta al trabajo? O sea, yo entiendo, hay que trabajar, pero la adicción al trabajo no es sana. Colapsamos. Y se lo digo porque muchas veces no tenemos tiempo para nada. Hay que tener cuidado. Los postreros días, dice, habrán hombres crueles. ¿Qué es un hombre cruel? Mire una noticia, dice, un hombre asesinó a su compañero en un bar porque discutieron sobre una marca de cerveza. Él dijo, esta es la mejor cerveza, el otro dijo no, y lo apuñaló y lo mató. Creemos que estamos más adelantados porque tenemos mejor tecnología. Sin embargo, hermanos, la estadística dice que han sido asesinadas más personas en este siglo que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. ¿Pero por qué? Si tenemos más tecnología, supuestamente tenemos mucho avance. Tal vez a eso se refería Salomón cuando escribió Eclesiastés. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, el que añade ciencia, añade dolor. No porque seamos más actuales o tengamos una mejor marca de celular, somos mejores personas. Al contrario, Pablo dice, en los postreros días habrán hombres crueles. Se ha incrementado en 45% los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia. ¿Usted sabía eso? Pablo dice, habrán hombres aborrecedores de lo bueno. Vivimos en una cultura donde la vida es despreciada. Se mata a un niño antes de nacer. Glorificamos la violencia. El 6 de marzo de 1996, un juez, escuche esto, el 6 de marzo de 1996, la decisión de un juez, él dijo, cuando los pacientes ya no son capaces de buscar su libertad o felicidad y no desean vivir, pueden quitarles la vida.
¿Cuál es la idea del juez? El juez dijo que su decisión estaba ligada al hecho del derecho al aborto a solicitud. La razón, escuche bien, dice: si el Estado debe permitirnos matar a un ser humano en el útero, también debería permitirnos matarlos después de que nazca. Esto es descabellado, hermanos. Hay leyes en otros países que están aprobando que si esa persona no tiene razón de vivir, deberíamos matarlo. Porque si apruebas una ley como la del aborto y puedes matar a un niño antes de que nazca, ¿qué te impide matarlo después de que nazca? ¿Cuál sería la lógica? Si tú estás decidiendo por alguien que no nació, podrías decidir después de que nazca también. Esos son los postreros días. Habrán hombres traidores, dice Pablo, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas características tienen una misma variable: yo importo, no importa el resto. Le voy a leer los eslogans más publicitados a finales del siglo, de la década de 1990. Los comerciales tenían una característica. A finales de 1990, estos son los eslogans más famosos en publicidad: nada es tabú, rompe todas las reglas, no conozcas límites, relájate, aquí no hay reglas, deshazte de toda inhibición, encuentra tu propio camino, solo hazlo. Estos pequeños mensajes se insertaron a finales de la década del 90. ¿Qué le decían a la gente? Consume, preocúpate por ti. Es más, te vendemos felicidad. ¿O no hace eso la Coca-Cola? La Coca-Cola vende emociones, por si acaso. No te venden Coca-Cola, te venden felicidad. Y la gente quiere felicidad. No tenemos que escoger entre Dios y el placer. Un creyente no tendría por qué escoger entre Dios y el placer. Servir a Dios es el máximo placer, pero no lo entendemos así. El Salmo 16, 11, escuche lo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero estamos actualmente eligiendo entre el placer y el amor a Dios. ¿Sabe qué es lo lindo para un cristiano? El placer está en servir a Dios. ¿Qué dice Pablo? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hoy en día tenemos religiones como cubierto libre, hermanos. ¿Alguna vez ha ido a esos restaurantes de cubierto libre? Ensalada de la que tú quieras. Exactamente así está actualmente las iglesias. Tienes iglesias de todos los colores, pastores de todos los colores, de todos los sabores, de verdad. Hay pastores que hablan de dinero, hay pastores que hablan de sanidad, hay pastores que hablan del éxito. Tenemos de todo. Y la Biblia, Pablo dice, habrá gente que tenga apariencia de piedad. Una pareja, Leo y Hansel Glaze, los dos de 90 años, le habían dado un poder a su pastor para que maneje sus bienes. El pastor defraudó a esta familia, empezó a robar sus ahorros. El agente de policía dijo, el pastor llamó a la policía para decir que encontró 2 cadáveres en su casa. Los cadáveres habían pasado 2 días de estar ahí. La primera pista para los policías fue: el pastor es sospechoso. ¿Qué persona dice 2 días después que hay 2 cadáveres en su casa? Qué interesante, el pastor entre esos 2 días fue a la playa, salió a cenar con sus amigos y gastó el dinero de estos 2 viejitos. Apariencia de piedad. Hermanos, estamos en un tiempo tan difícil, que pararse en un púlpito y enseñar no es cualquier cosa. Ver a un líder en una iglesia hoy en día se cuestiona, porque hay apariencia de piedad y debemos saber discernir los tiempos. No porque veas a una persona con una Biblia quiere decir que la practica.
Es por eso que el cristianismo ha perdido tanto en estos años. Porque una persona dice que es cristiana, pero sus actos dicen otra cosa. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado, en los postreros días habrá gente que tenga apariencia de piedad. Ay, no, hermanita, no, gloria a Dios, aleluya. Y después está chismeando de la hermana a sus espaldas. Apariencia de piedad. ¿Qué dice Pablo? A estos evita. Esto es una orden, por si acaso. Da la orden de evitar a estas personas. ¿Por qué? Porque pueden influirnos. Mire, yo no estoy en contra de que ustedes tengan amigos que no son creyentes. Si yo le pido, levanten la mano las personas que tienen compañeros de trabajo que no son creyentes, yo estoy seguro que aquí mucha gente va a levantar su mano. Nos relacionamos con gente no creyente. Ese no es el problema, hermanos. El problema no es tener amigos no creyentes. El problema es que tú no seas un buen creyente cuando estás con ellos. Ese es el problema. El problema es que ellos no pueden identificarte y reconocerte con un creyente verdadero. Que ellos no encuentren la diferencia. Ayer compartía con los jóvenes un poquito acerca de este tema. ¿Por qué un amigo te ofrece un cigarro? ¿Por qué te ofrece una copa de trago? Y solo hay dos alternativas. Uno, porque quiere hacerte caer y luego quiere hacerse la burla de los cristianos. O dos, porque te ha visto que no eres tan fuerte en tus creencias, que realmente tu actitud no es la de un verdadero creyente. A esto se evita. Primera de Corintios 15:33 dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De los versículos 6 y 7, Pablo va a hablar acerca de la estrategia de estas personas, porque ya hemos descrito cómo son estas personas en los postreros días. Versículos 6 y 7 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo en su época y que se iban a incrementar en los días posteriores, antes del regreso de Jesús. Pero aquí hay algo interesante. Mire, una cosa es tener claro que esto está pasando en el mundo, pero otra cosa es permitir que entre en tu casa. Si usted me dice, sí, pastor, yo creo que hay gente mala, en el mundo hay gente mala, sí. ¿Sabe cuál es el problema? Pablo va un paso más allá. Esa gente no quiere quedarse en el mundo, quiere ingresar en tu hogar. ¿Cómo ingresa? Música, televisión, películas, series, filosofías, ideologías, animes, caricaturas. ¿Usted cree que el mundo se va a quedar donde está? Tenemos tres enemigos claros: el mundo, la carne y Satanás. Y el mundo no está de brazos cruzados. No se va a quedar afuera, hermanos. Ellos van a tratar de ingresar en tu casa. Y yo necesito que tú entiendas, los tiempos son peligrosos. Tus hijos están escuchando música que no es la misma música que escuchábamos nosotros. El mensaje literalmente es que desobedezcas, que mientas, que robes, que tengas sexo, que te metas con un criminal. Esa es la música de hoy. Las películas ya no te hablan de valores, te hablan de que si eres malo, eso no está mal. Ser malo es bueno. Por lo menos eso dice Ralph el Demoledor. Y son películas para niños. Pero la filosofía, lo que insertan en esta ideología, es catastrófico. Cuando tú dejas que un niño mire libremente su celular o cosas en la televisión, ese momento tu hijo no es que se va a volver un demonio, no. Pero date cuenta que va a pasar el tiempo y todo lo que se ha insertado en ese niño moldea su carácter, su personalidad. Si tu hijo es rebelde, no se volvió rebelde de la noche a la mañana. ¿Qué mira? ¿Qué escucha? ¿Qué le permites ver? ¿Qué le permites escuchar? ¿O ustedes creen que un violador se hace de la noche a la mañana? No, hermanos. Son años donde una persona se deja cautivar. ¿Qué dice Pablo? Ingresan a las casas
y llevan cautivas a las mujercillas, dice. Le explico esto. Pablo señaló a las mujercillas cargadas de pecado simplemente porque en ese tiempo las mujeres pasaban mucho más tiempo en el hogar que los hombres y estaban mucho más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera infiltrarse en la casa. También aquí habla de mujeres en vez de hombres porque son más propensas a ser engañadas por tales impostores. Arrastradas por diversas concupiscencias. La concupiscencia es un deseo personal en el corazón. En los postreros días, el mundo encuentra la manera de seducirnos. En pocas palabras, hermanos, si el pecado no fuera llamativo, ¿quién pecaría? Nadie, ¿no? El pecado tiene que ser llamativo y eso es lo que hace el mundo. Disfraza las cosas para que sean llamativas y te atrapa. ¿Qué más dice? Dice, estas están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Aquí tenemos un problema. Con todo lo que tenemos en tecnología, todavía hay gente que no puede contestar simples preguntas como, ¿dónde te vas a ir cuando mueras? No sé. ¿Puedes perder tu salvación? No sé. Con todo lo que tenemos, hermanos, actualmente, aún encontramos gente en las iglesias que no ha encontrado la verdad, que no conoce la verdad, porque el mundo se ha encargado de hacer que la verdad sea relativa, cuando la Biblia tiene una verdad absoluta. Le doy un ejemplo de relativismo. Esto es malo desde el punto de vista que se vea, ¿verdad? Relativo. ¿Uno puede ir al cielo? Sí, todo el mundo puede creer, tienen sus religiones y van al cielo. No, no, no. Jesús dijo algo interesante. Dijo Juan 14:6, yo soy el camino. No hay varios caminos, hay uno solo. ¿Se da cuenta cómo en una frase destruyó el relativismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay muchas verdades, hay una. Y yo soy la vida. No hay muchas vidas, soy yo. No existe nada más. ¿Se da cuenta cómo el cristianismo no juega con el relativismo? El cristianismo no es relativo, es absoluto, la verdad es absoluta. Cristo es la verdad. Versículos del 3 al 8, Pablo va a dar un ejemplo de este tipo de corrupción humana y va a tomar un poco el parámetro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quién eran estos dos personajes, Janes y Jambres? Aunque no se los menciona en Éxodo, hermanos, estos dos hombres fueron los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante del faraón. Si usted no se acuerda del relato bíblico, Éxodo capítulo 7, versículos 8 en adelante, y puede leer hasta el capítulo 8, usted va a ver esto. Moisés bota la vara y se convierte en serpiente. Ahora sabemos estos dos hombres, Janes y Jambres, lanzan el bastón y también se convierte en serpiente. Janes y Jambres, dice, resistieron a Moisés, fueron capaces de hacer verdaderos milagros. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en estos milagros que suceden en algunos lugares donde la gente se para y bota sus muletas y corre para la gloria de Dios? ¿Usted cree en esos milagros? Pues le cuento que muchos de esos sí son verdaderos. Sí suceden. No, pastor, yo creo que son charlatanes. No, quiero hacerle una aclaración. Satanás también tiene poder. Y tal vez usted no es consciente de esto, porque a veces tenemos una idea muy distorsionada de Satanás. Porque una vez más este mundo se ha encargado de darnos una idea de Satanás. ¿Sabes qué piensa la gente de Satanás? Que es un hombrecito de rojo con un trinche pinchando a la gente o apretando un botón. La gente piensa que Satanás es muy gracioso y a Satanás le encanta que tengamos esa idea de él. Pero en realidad la Biblia dice que es un enemigo. Su intención no es molestarte, su intención es destruirte.
Y los jóvenes tienen que entender esto. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado, porque Satanás no te quiere desanimar. Satanás no va a descansar hasta destruirte. Y va a utilizar su poder. ¿Satanás tiene poder? Sí, hermanos, tiene. ¿Tiene más poder que Dios? No, pero tiene poder. Lo que sucedió con Janes y Jambres es verdad. Ellos lanzaron la vara y se convirtió en serpiente. Hay habilidad para hacer milagros, pero el poder de estos milagros viene de la oscuridad y no de la voluntad de Dios. Alguien me va a decir, pero si Jesús hizo milagros. Sí, me encanta el Evangelio de Juan, porque Juan no menciona la palabra milagros, dice señales. Y sabe, dijo Juan, dejó clarito en Juan capítulo 2, este principio de señales, dice Juan, hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. ¿Para qué fueron los milagros en el tiempo de Jesús? Para que creyeran en su poder y su autoridad. ¿Necesitamos milagros hoy en día para creer en el poder y la autoridad del Señor? No, porque ya tenemos esto. Y aquí está todo lo que nosotros necesitamos para creer en el poder y la autoridad de Dios. Si usted quiere buscar milagros, usted tiene toda la libertad. Hay un montón de charlatanes por ahí y otros que de verdad le están haciendo, hermanos. Pero recuerde, ese poder no viene de Dios. Dios no necesita impresionarnos con milagros. Creo que lo que el Señor hizo para impresionarnos ya lo hizo hace más de 2000 años. Murió en una cruz. Si eso no es capaz de impactar tu vida, aunque veas 10,000 personas levantándose ahí libre de enfermedad, tú no vas a creer de verdad. Resistieron a Moisés, dice. Resistieron a la verdad. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que la analogía respecto a estos magos o místicos asiáticos de los que estaba hablando Pablo, relacionados con los magos egipcios, es una forma. Pero si miramos un poquito más cercano, lo que está haciendo Pablo es relacionarse a él mismo con Moisés. Resistieron la verdad. Y en ese tiempo Pablo estaba anunciando la verdad. Versículos del 10 al 12. La verdad importa. La Biblia importa. ¿A qué nivel? Escuche versículos del 10 al 12. Pero tú, dice Pablo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Las personas que somos creyentes, bienvenidos a la tortura. Pablo está diciendo que si tú eres un creyente verdadero, tienes que agarrarte muy bien de este tren, porque no va a ser fácil. Después de que Pablo explicó cómo está este mundo y qué tipo de personas hay en este mundo, Pablo le dice, pero tú. Pablo está poniendo una línea. Tú no. Tú no. Hay una gran diferencia entre Timoteo y las personas que estaban en ese tiempo. Hay una gran diferencia entre un creyente verdadero y todo un montón de charlatanes que están actualmente rondando en las redes sociales y por todas partes. Tú, dice Pablo, que has seguido, significa que Pablo no enseña solamente académicamente, intelectualmente. Pablo enseñó con su ejemplo. El mejor tipo de cristianismo no solamente se enseña desde un púlpito, sino en la forma en la que tú vives. La forma en la que vivimos, hermanos, es más poderoso que decir versículos de memoria. La gente aprende la Biblia de memoria y estoy convencido de que esto es bueno. Pero de nada sirve conocer la Biblia si no la practicamos. El cristianismo tiene sentido no en lo que sabemos, sino en lo que practicamos de lo que sabemos. Timoteo tomó la fe de Pablo, su longanimidad, su amor. Pablo posee una fe que no cualquiera tenía, pero Timoteo quería tener esa misma fe. Paciencia, dice, persecuciones, padecimientos.
Uno pudiera pensar que la persona que vive su vida con la doctrina correcta, con la conducta correcta, con el propósito correcto, va a ser amado y aceptado por todos, pero eso no es verdad, hermanos. Al contrario, si tú vives una vida como dice la Biblia, lo primero que vas a tener es oposición. Vas a perder amigos, vas a perder tal vez tu trabajo. Yo he escuchado de gente que ha renunciado a su trabajo por no ceder a la corrupción. Va a costar. Los cristianos son perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas, a la luz, porque sus obras eran malas. Pablo dice: te va a pasar lo mismo, Timoteo. A mí me expulsaron, en Antioquía lo expulsaron. En Iconio casi fue ejecutado y lo lapidaron a Pablo. En Listra lo apedrearon, lo dieron por muerto. Pero Pablo dice: de todas ellas me libró el Señor. ¿Con qué tienen que lidiar los cristianos? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4, describe la mentalidad de muchos de los que los persiguen socialmente a los cristianos. Si no estamos dispuestos a dejar que otros nos hagan a un lado, nos consideren extraños, no estamos dispuestos a parecernos a Jesucristo. Versículos del 13 al 15. ¿Cuál es el destino de estos hombres malos y el destino de los hombres consagrados? Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay dos tipos de personas: los malos, hombres engañadores, que dice que van de mal en peor, y así como engañan, van a ser engañados. Y el otro tipo de personas, el que persiste. Pablo dice: persiste tú en lo que te hemos enseñado, en lo que has aprendido, y acuérdate de quién has aprendido. Pablo le está diciendo: acuérdate, Timoteo. ¿Se acuerdan que hace un momento presentamos un bebé? Por eso es tan importante, porque desde pequeñito tenemos que enseñarle. Tenemos que enseñarle. No es como otros niños. No es. Hay un Dios y tenemos que enseñarle a persistir. Pablo dice que desde la niñez ha sabido las escrituras. La mamá de Timoteo, su mamá y su abuelita Eunice, Loida, se encargaron de enseñar a Timoteo. Mire el testimonio. La señora Elizabeth Whitehall, hija del Señor, bueno, eso no importa, dice: siendo criada por su tía, antes de cumplir los 9 años, podía decir todo el Nuevo Testamento de memoria. Si se le preguntaban dónde quedaban algunas palabras, ella podía nombrar libro, capítulo y versículo. ¿Es importante memorizar las escrituras? Sí. Es importante, así como ponerla en práctica. Por eso es que hay escuela dominical. Por eso tenemos OANSA, por eso tenemos cursos de discipulado, porque estudiar la Biblia, hermanos, es importante desde la niñez. Sabio para salvación, dice. Uno puede ser sabio para diferentes cosas, pero para salvación, hermanos, esta sabiduría solo viene a través de la palabra del Señor. Yo conozco gente, doctores, abogados, políticos, que no saben qué hacer con su vida, porque no van acá, solo está acá. La sabiduría viene de las Sagradas Escrituras. Vamos a terminar ya con los versículos 16 al 17. ¿Qué tiene que ver la Biblia con los tiempos difíciles? Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero
dejar muy claro cómo empieza el versículo 16. ¿Una parte de la Biblia es inspirada por Dios? Dice, no, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que está diciendo es la Biblia es perfecta, inefable, absoluta, confiable, no se contradice, inerrante. Las falsas doctrinas pueden aparecer, hermanos, pero la Biblia tiene la capacidad de interpretarse a sí misma, no necesita de nosotros. El año 2005, el periódico London Times reportó un nuevo documento de enseñanza emitido por los obispos de la Iglesia Católica Romana de Inglaterra, Gales y Escocia. Advierte a los creyentes que no deben tomarse la Biblia literalmente. Escuche esto es terrible. El año 2005 sacaron un documento. ¿Qué dice este documento? No lo tomen tan en serio. ¿Se da cuenta de lo terrible que está nuestro mundo? Es inspirada por Dios. La Biblia es un libro que fue escrito en un periodo de 1500 a 1600 años por alrededor de 40 autores. Se escribió en diferentes tiempos, 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Se escribió en las cárceles, se escribió en el desierto, se escribió en palacios. Escribieron políticos, médicos, pescadores, reyes. Sin embargo, hermanos, la Biblia tiene un solo mensaje. No hay otro libro, escúcheme bien, no existe otro libro que haya sobrevivido a tanto ataque. La gente me pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? Sí. ¿Existe una Biblia original? No. Lo que tenemos son copias. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia está intacta? O sea, que nadie adulteró algo. Hay un libro tan antiguo como la Biblia. Pongamos el libro de la Ilíada de Homero, que es una tragedia griega que nos han hecho leer. Este libro original, hermanos, no existe. Lo que se tiene es la primera copia de la Ilíada. ¿Sabe cuándo se hizo la primera copia? 500 años después de su escritura. Ahora preguntemos la Biblia. ¿Cada cuánto tenemos copias de la Biblia? Cada 70 años se hacían copias de la Biblia. Cada 70 años. Y era un grupo de sacerdotes entrenados exclusivamente para la copia en los rollos. No hay ningún otro libro, hermanos, que se haya mantenido de esa manera. Fue el primer libro traducido, se ha traducido en más idiomas que cualquier otro libro que exista. Cumple profecías. Alrededor de 330 profecías se cumplieron en Jesucristo. Un profesor, Peter Stone, dijo que si un hombre cumplía 8 de las 332 profecías que se cumplían en Jesús, esto significa, escuchen, que un hombre cumpla 8 de estas profecías es la posibilidad, es elevado a la 17ª potencia. Jesucristo cumplió 332 profecías, exactamente dónde iba a nacer, qué iba a pasar en su niñez, cómo iba a morir. 332. No existe otro libro, hermanos, que tenga tanta exactitud. Es útil, porque si la Biblia no fuera útil para nosotros, no tendríamos los beneficios. Podemos entender la Biblia. Si la Biblia no pudiera ser entendida, no habría nada útil en ella. Yo conozco una misionera que está en Rurrenabaque, tal vez alguno la conoce, se llama Tina, y el testimonio de esta mujer a mí me impactó cuando la conocí. Era una joven que vivía en el otro lado del mundo, muchos problemas de depresión, y un día esta chica agarró un mapamundi, un globo terráqueo, hizo así, ¡pum!, puso su dedo. Bolivia, dijo.
me voy allá. Su familia tenía mucho dinero y ella una mujer que quería quitarse la vida, tenía 18 años. Agarró dinero y se fue. No conocía el idioma, no conocía Bolivia, no conocía nada. Lo único que ella quería ir a un lugar lejano, lejano y morir. Llegó a Rurrenabaque, a San Buenaventura, alquiló una pieza en un hotel, no podía comunicarse con la gente, ella lo único que sacaba era dinero. Vio una hamaca, nunca en su vida había visto una hamaca, y antes de echarse en la hamaca, encontró un Nuevo Testamento. Tina dice que ella agarró el Nuevo Testamento y no entendía el idioma, no tenía nada más que hacer, pero ese libro le incomodaba. Así que ella agarró al día siguiente, le incomodaba y le dio curiosidad. Así que un día fue al pueblo, buscó a alguien que le ayude a traducir, buscó un traductor, entró a internet y empezó a traducir lo que decía este libro. Tina entregó su vida a Cristo y se quedó como misionera en Rurrenabaque. Porque la Biblia, hermanos, es el único libro que tiene poder para cambiar la vida de una persona. Ningún otro libro tiene ese poder. Autosuperación, éxito, dinero, lo que tú quieras leer. El único libro que tiene la capacidad de cambiar el corazón de una persona es la Biblia. La Biblia es importante en tiempos difíciles, porque en la Biblia encontramos vida eterna, porque la Biblia purifica, santifícalos con tu verdad, decía Jesús. Tu palabra es verdad. La Biblia nos trae consuelo. Cuando estás triste, aquí hay palabra. Cuando tú no sepas cómo educar a tus hijos, aquí hay palabra. Cuando tú no sepas cómo tratar a tu esposo, a tu esposa, aquí hay palabra. Cuando tú no sepas cómo manejar tu dinero, aquí hay palabra. Cuando tú no sepas qué carrera elegir, aquí hay consejo. Cuando tú no sepas si es el momento de casarte o no, aquí hay consejo. Cuando te sientas deprimido, triste, aquí está. Aquí. Hermanos, todos tenemos tiempos difíciles. El mundo en el que vivimos es un mundo difícil. Pero Timoteo, Pablo, lo que le escribe a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, es útil en tiempos difíciles. La pregunta esta mañana: ¿ha vivido tiempos difíciles? ¿Ha ido a la Biblia? La Biblia es útil, necesaria en tiempos difíciles. Inclina su rostro, vamos a orar. Mientras usted agacha su cabeza y cierra sus ojos, quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuán importante es la Biblia para usted? ¿La lee o espera el domingo que alguien la lea para usted? Léala. Esta semana empiece. Y si usted no sabe cómo, busque la ayuda de un pastor. Pastor, quiero estudiar la Biblia. ¿Dónde puedo empezar a leer? Quiero comprender. Quiero que sea útil para mí. Y si usted lee la Biblia, mi pregunta sería: ¿ha encontrado la verdad? La Biblia tiene un objetivo: mostrarte quién es Jesucristo. Si tú has leído la Biblia y no has encontrado a Jesucristo, aún no has leído correctamente. La Biblia tiene el fin de enseñarte que hay un Dios que te ama tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz por ti. Si tú no eres creyente, pero lees la Biblia, te invito a que puedas reflexionar. ¿Qué es lo que estás buscando? Son tiempos malos, tiempos difíciles. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
más